tratar de comprender, no solamente de informar los sucesos que están pasando allí, en una Francia muy convulsionada. Se espera la palabra del presidente François Hollande, pero las últimas informaciones, Guillermo, ¿qué dicen? Cayeron los sospechosos de la masacre de París, los hermanos Cherif, designados como los autores del ataque terrorista contra el semanario que dejó 12 muertos, fueron abatidos luego de que las fuerzas de seguridad francesas ingresaran a la fábrica donde estaban atrincherados desde la madrugada. Para entender un poco más, lo convocamos a nuestro especialista en información internacional, en política internacional, Mariano Sarabia. Mariano, ¿cómo andas? Buenas tardes. Hola Martín, Guillermo, ¿cómo están? Bien, bienvenido a 24 Córdoba. Bueno, lo primero que se me ocurre es vincularlo a lo anterior. Aquí también me parece que hay una puesta en escena, ¿no? Sí. Y los terroristas escapando encapuchados, que se los ve al norte de París, con las Kalashnikov, después atrincherándose, me llama mucho la atención. Me parece muy parecido a lo que está pasando en el Estado Islámico, en Irak o en Siria, donde esas realmente cinematográficas decapitaciones tienen más que ver quizás con una puesta en escena de la cual ya estamos acostumbrados, ya hemos visto muchas, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la caída de Gaddafi, ¿no? Claro, que con algo realmente espontáneo. Yo no estoy diciendo que no haya existido la matanza de los 12 ciudadanos franceses, ¿no es cierto?, en el semanario. Y lo primero que hay que decir, Martín y Guille, es que condenamos absolutamente el acto terrorista, y que es un acto terrorista con todas las letras, ¿no es cierto? Eso lo decimos. Y eso no tiene análisis posible. Un acto terrorista y tan bárbaro. Ahora, tenemos que empezar a analizar otras cosas. Estas supuestas ramificaciones o los vínculos con otras organizaciones, porque todo lo que se teje hasta ahora son hipótesis. Sí. Son hipótesis. Recordemos, bueno, estamos informando, las 2 personas que tenían tomados de rehenes allí en un imprenta y en un supermercado están muertas. O sea que también vamos a seguir lucubrando hipótesis, ¿no? Y no habrá sido a propósito. Por eso digo, están muertos, no van a poder hablar. Hubiera sido mucho mejor para las víctimas, para las familias de las víctimas, que esas personas vayan a un juicio y si tienen que afrontar una condena, la afronten, ¿no es cierto? Entonces, hay varias cosas. Lo que decís vos, ¿cómo lo entendemos? ¿En qué contexto y de qué organizaciones armadas terroristas estamos hablando? Lo primero que hay que decir es que el terrorismo islámico existe y es cruel, y estamos viendo las distintas caricaturas, ¿no?, del semanario. La tapa de Charlie Hebdo, sí, con relación al profeta Mahoma. Enseguida quiero decir una cosa sobre eso. Pero digo, el terrorismo islámico produce víctimas principalmente, ¿sabes dónde? En el mundo musulmán. En el mundo musulmán es donde la mayor cantidad de víctimas hay producto de ataques islámicos, ¿no es cierto? Eso principalmente, para contrarrestar un poquito lo que están diciendo los medios de manipulación mundial, ¿no es cierto? Que están presentando esto como un choque de civilizaciones entre el Islam o el mundo árabe y Occidente. No es así, ¿no es cierto? Ayer, sin ir más lejos, hubo 30 muertos en un atentado islámico en Yemen, y eran musulmanes. ¿Valen menos esos 30 musulmanes que los 12 franceses? Digamos, los 30 yemeníes, a lo mejor era gente común, trabajadores, no sé. ¿Valen menos que los 30 dibujantes, intelectuales, defensores de la libertad, etcétera, etcétera? Creo que tenemos que condenar las dos cosas. Primero eso. Segundo, ¿a quién responden los grupos islámicos? Obviamente al Islam religioso que se mete en la política y que es totalmente reaccionario, es totalmente retrógrado y de derecha, pero también a los países de Occidente. Son los países de Occidente los que en algún momento combaten al terrorismo islámico y en otros momentos se alían con él. Por ejemplo, con el Estado Islámico. Atilio Borón hacía un apunte muy interesante ayer en una columna de Página 12 donde decía dónde está la génesis del terror. Y historizaba estos procesos en donde muchas veces desde los países centrales se ha fogoneado estas cosas, ¿no? Es que Estados Unidos y Francia principalmente vienen haciendo esto permanentemente, creando Frankensteins que después no pueden manejar. Por ejemplo, el Estado Islámico. El Estado Islámico lo potenció, lo financió, lo armó Estados Unidos y Francia para derrocar a Bashar al-Assad en Siria. Y ahora no lo pueden manejar, está totalmente desbocado. Lo mismo hicieron con Osama Bin Laden, lo mismo hicieron con muchas organizaciones, ¿no es cierto? Eso ha sido permanente. Pero además, estos grupos terroristas responden directamente a las monarquías árabes
de Arabia Saudita, de Jordania, de Marruecos, que son las mimadas de Occidente. Claro. Digamos. ¿Para qué? Para contrarrestar a los gobiernos más de centro izquierda, más laicos, más panarabistas, como por ejemplo en su momento Nasser en Egipto, después Gaddafi en Libia, ahora Al-Assad en Siria. Entonces hay que entender y contextualizar. Y después está la otra gran novedad. Los dos muchachos estos, Kawachi, Sherif y Said Kawachi, tienen 32 y 34 años y son franceses. Son musulmanes, pero son ciudadanos franceses. Y Europa está plagada de millones y millones de musulmanes. En Francia hay como 4 millones, ¿no? ¿La comunidad más grande? Sí. En Francia hay 4 millones que votan. Son el 10% del padrón electoral, ¿no? En Alemania hay 6 millones de turcos, que son musulmanes también. Lo mismo pasa en Inglaterra, en España. Esos muchachos no están contenidos por nada, ¿no? Ni socialmente ni políticamente. Sarkozy, cuando era ministro del Interior de Chirac, llegó a decir que eran una basura, que había que barrerlos. Ni te digo las barbaridades que dice Marine Le Pen del Frente Nacional. Incluso de nuevo ha salido a pedir que se restablezca la pena de muerte, Marine Le Pen. Y bueno, esa gente, vos, imagínate Martín, vos sos un musulmán francés. ¿A quién votás? Obviamente a la derecha o a la extrema derecha no, porque te están marginando, te están empujando a la marginalidad, pero a la izquierda tampoco, porque no los entiende, porque no los contiene. No va a pasar mucho tiempo, chicos, hasta que surja un partido islámico en esos países, partido musulmán. ¿Qué van a hacer los grandes defensores de la libertad, la igualdad y la fraternidad? ¿Cómo va a actuar Hollande? ¿Cómo va a actuar la clase política francesa? Que además se la pasa violando derechos humanos en todo el mundo, ¿no es cierto? Ojo, repito, nada justifica el atentado y lo primero que hay que hacer es condenar lo que estos dos idiotas útiles hicieron matando a 12 personas inocentes, ¿no es cierto? Pero también otra cosa, en nombre de Alá se hacen barbaridades. Es lo que hace el extremismo, el fundamentalismo religioso, islámico en este caso. Pero hay otro fundamentalismo que es laico y que hace algunas barbaridades. A lo mejor no mata directamente, pero fomenta la violencia. Porque en nombre de la libertad de prensa, yo puedo hacer cualquier cosa. Puedo ofender gratuitamente la sensibilidad religiosa de alguien. Es muy importante para los musulmanes el tema de que no se puede graficar al profeta Mahoma. Y sabe, recién lo veíamos en pantalla, el semanario Charlie Hebdo desde el 2006 viene poniendo la cara de Mahoma, poniéndolo a Mahoma desnudo, poniéndolo a Mahoma besándose en la boca con un dibujante. Está bien. Ahora, ayer escuchaba varias interpretaciones que iban en ese sentido. Digo, siempre sacando y dejando de lado que no podemos estar justificando ningún tipo de atentado. Parecía como que mucha gente tomaba, bueno, a ver, provocaron tanto que... No se lo merecen. Ojo porque también, digamos, han parodiado a muchos líderes religiosos en Charlie Hebdo. Pero, yo critico todo. Me parece que no podés reírte ni de un musulmán, ni de un judío, ni de un católico, porque eso también es intolerancia. Vos no podés pregonar, levantar la bandera de la tolerancia y de la igualdad y de la sociedad civilizada europea, ¿no es cierto? Y no tolerar al otro, no respetar al otro. Ojo, eso no significa que se justifique el atentado, porque si no estaríamos cayendo en teoría de los dos demonios, es una locura, claro, ¿no es cierto? No estoy diciendo eso, pero lo que sí estoy diciendo es que tenemos que empezar a discutir otras cosas. Lo del terrorismo ni se discute, eso se tiene que condenar y combatir. Pero otras cosas sí tenemos que empezar a mirarnos por dentro, los occidentales, qué estamos haciendo, o por qué algunas cosas son terrorismo, otras no, de qué nos podemos burlar y de qué no.